Muy buenos días tengan todos ustedes, señoras y señores. Rodolfo Barrientos Boza, San José, Costa Rica, 4 de marzo del 2022, para servirles. Bueno, yo les voy a enseñar a ustedes que son muy inteligentes, les voy a mostrar algunos misterios y yo sé que ustedes lo van a comprender con su sabiduría. De hecho, también les voy a mostrar cómo se saca un coeficiente. Imagínense que yo lo tengo muy bajito y yo le voy a decir cuál es el coeficiente de Daniel, del anticristo, cuál va a ser el coeficiente, y el de Jesucristo, y desde el punto de vista bíblico, y lo van a entender muy claro. Y yo que lo tengo chiquitito, lo entiendo muy bien todo lo que viene. Y ustedes que son muy inteligentes, espero que lo puedan comprender. No se dejen llevar por falsas doctrinas o falsas cosas o falsas iglesias, que lo que están haciendo es llevándolos a todos al infierno. Y les voy a decir por qué. Bueno, la Biblia habla de una semana extraordinaria que va a haber en el mundo. Extraordinaria quiero decir sobre totalmente lo que nunca hubo ni habrá en la tierra. Esa semana es esa semana del profeta Daniel que quedó pendiente. Pero algunos dicen que no, que son 3 años y medio, otros que, bueno, yo les voy a sacar esa duda de inmediato, porque son 7 años. Para empezar, va a haber una guerra que va a haber un país del norte, posiblemente Rusia o Turquía, esos son los candidatos, acompañado con las naciones árabes, perdón, árabes no, las naciones alrededor de Israel principalmente, o sea, todos los musulmanes, inclusive otras que no están alrededor de Israel, porque dice que muchos pueblos contigo, posiblemente comunistas, tal vez como Venezuela, Cuba, Nicaragua, en fin, más Indonesia, todos esos países musulmanes, Pakistán, van a atacar a Israel en determinado día y se le llama la guerra de God de Magog. Pero esa guerra es al inicio de los 7 años. ¿Por qué sé yo que es al inicio de los 7 años? Bueno, vienen más guerras, pero vamos a ver esta guerra. Y ese Dios le llama el día del cual he hablado muchas veces, le dice Ezequiel. O sea, quiere decir que todos los profetas atrás y posteriores van a seguir hablando de él. Y ese día es 7 años por lo siguiente, dice así. El 39:9 dice: y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos, saetas, dardos de mano, lanzas, y los quemarán en fuego por 7 años. Bueno, ¿qué significa eso? 39:9 está hablando de esa guerra que esos países, en 38:3 dice que aquí yo estoy contra ti, Gog, príncipe de Mesea y Tubal, Persia, Cus, Fut, o sea, Irán, Egipto, Libia, Gomer, la casa de Togarma, o sea, Turquía, los de los confines del norte y todas sus tropas y muchos pueblos contigo, o sea, todo lo que son musulmanes, o sea, muchos pueblos, inclusive podemos poner ahí a Líbano, Siria, los palestinos, todos los que tienen odio contra Israel. Esos van a atacar a Israel como pueblo, o sea, el país de Israel, porque va a ser en los montes de Israel, en un día. Isaías dice que esa guerra al atardecer iniciará y al amanecer ya no existen, y posible sea un día de Pascua, posiblemente. ¿Y quién los va a destruir? Dios los va a destruir para que se maten unos a otros con terremotos, va a lanzar fuego y granizo. Inclusive ustedes pueden ver en Joel que vio un ejército enorme en Babilonia, ahí donde está Irak, vio un ejército enorme que venía hacia Israel, en una ciudad preciosa, o sea, venía desfilando, y dice que pasó una luz refulgente y desapareció y quedó hecho un desierto, o sea, los efectos de una bomba nuclear. Bueno, volviendo al tema, quiere decir que después de esa guerra de God y Magog vienen 7 años, no dice 8 ni 6, son 7 años donde van a quemar las armas. Bueno, ¿por qué quemarán las armas para combustible? Pues simplemente porque la gasolina, que son esos países poderosos, van a estar posiblemente incendiados, destruidos. Todo lo que va a ser el combustible, todo lo que va a ser el petróleo, son países petroleros, inclusive Venezuela es petrolero. Entonces quiere decir que Dios va a mandar fuego a esas ciudades, porque va a quemar las ciudades que van a atacar a Israel. Va a haber una destrucción de 2.000 millones, la tercera parte de los hombres, casi 2.000 millones de personas, en menos de un día, del anochecer al amanecer.
Y entonces, imagínense si Israel va a estar quemando todas esas armas, imagínense el resto del mundo, ¿cómo haremos si todo se mueve con el combustible? Y eso va a provocar hambrunas, va a provocar un problema económico mundial. A partir de ese día comienza la semana 70, porque son 7 años que va a durar quemando las armas y 7 meses enterrando los cadáveres. Eso porque el templo se puede construir inmediatamente después de eso, porque va a haber un terremoto en Israel que va a destruir la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa, va a destruirla en ese terremoto que va a ser parte del 10 día de la ira, y va a quedar todo disponible para que comience a construir el templo. El templo de Jerusalén ya está todo preparado, está todos los utensilios hechos, todos los materiales, inclusive todo está preconstruido. Lo pueden construir en 1 o 2 meses inclusive, y va a ser un templo extraordinario como nunca habido, pero ese templo va a ser para que justamente se comiencen a dar el continuo sacrificio, y a la mitad de esos 7 años sea interrumpido por el anticristo, se meta en ese templo a profanar el templo y a cumplir lo que dice la profecía. Bueno, ese templo no lo van a habitar antes de 7 meses, porque esos 7 meses van a estar durando en el entierro de todos los cadáveres de esa guerra de Gog. O sea, quiere decir que va a durar 7 años quemando las armas y 7 meses enterrando los cadáveres. Una vez que entierran esos cadáveres, ahí es donde se inaugura el templo de Jerusalén. Y después, al cabo del día de la ira, o sea, al principio de los 7 años, a los 3 años y medio, un mes antes, va a ser invadido por el anticristo. Por eso God no es el anticristo, porque el anticristo va a aparecer en Israel, en Jerusalén, 3 años y medio, y lo va a matar Dios al final de esos 7 años, cuando venga y ponga sus pies en el monte de Jerusalén. Entonces God va a ser destruido al inicio de los 7 años, no es el anticristo. El anticristo va a ser el que va a destruir Jesucristo al final de los 7 años. Ahora, ¿qué son esos 7 años? Bueno, lo podemos leer aquí en Daniel 9:27. Vamos a ver qué dice Daniel 9:27. Vamos a ver, ya perdí a Daniel. Daniel dice en 9:27 que, esperen un segundito, que bueno, lo que dice es así: al cabo de los años va a venir, dice 9:27, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Eso es un príncipe de un pueblo que iba a destruir Israel, y ese pueblo fue Roma. O sea, entonces estamos hablando que es un príncipe europeo, y estamos hablando que hay un hombre que se llama Emmanuel Macron, que significa Dios con nosotros. Él dijo que iba a gobernar como el dios Júpiter cuando agarró el poder hace 5 años, en el 2017. Eso significa que uno de los posibles candidatos a ser este anticristo es Emmanuel Macron. Él ha querido hacer pactos con muchos, o sea, cada vez que hay un desastre, un problema, como el caso del Líbano, cuando estalló, hubo ese estallido en el muelle que cobró miles de vidas, y fue ahí. El caso de Arabia Saudita, cuando tomaron preso al presidente del Líbano, Emmanuel fue a pactar. En el caso ahora de Ucrania y Rusia, Emmanuel fue a Rusia. O sea, siempre es el personaje, pero él nos puede ser revelado hasta que comience el día de la gran tribulación. O sea, después de ese gran día de la ira, y firme un pacto, dice Daniel 9:27, y por otra semana, que es la última semana que quedó pendiente, porque en la semana 62 se mató al Mesías, a Yeshua nuestro Salvador. En la semana 69 se despació todo el pueblo con la guerra masada en el año 73 después de Cristo. Jesucristo tenía 30 años y profetizó solo un año. La gente dice 3 años, y eso no están viendo la matemática. Dice el año agradable de Dios, dice la Biblia. Solo un año profetizó. O sea, Jesucristo fue asesinado o crucificado en el año 31 después de Cristo. Más súmenle ustedes, dice que después de la semana 62, o sea, las 63 semanas, iba a ser quitado el Mesías.
Eso quiere decir que quedaban 6 semanas por 7 son 42 años. Si ustedes suman 31 más 42 da un total de 73. Y eso lo pueden leer en las historias de Josefo, que en el año 73 después de Cristo fue donde se destruyó Masada. Ahí fue el último bastión de los judíos y fue esparcido por toda la tierra. Quiere decir que desde el 1948 que comenzó el Estado de Israel, ya por eso tenía que pasar esa generación. Estamos en el borde de esa semana, porque si fuera 74 años o 75, bueno, puede ser, o sea, no es que no deje de ser, pero casi que pasaría esos 70, 80 años que no va a pasar esa generación. Dios tiene todo pensado y calculado, o sea, Dios no se ha equivocado, Él sabe cuándo. Lo que pasa es que ya suenan tambores con la guerra de Rusia, y esta guerra de Rusia y Ucrania es que Rusia ha sido sacado de su país para enfrentar una guerra de un país con otro, y después vendrá una guerra de naciones con otra. Esto quiere decir que la OTAN ha estado insistiendo, y este presidente de Estados Unidos, John Biden, ha estado insistiendo en una guerra inclusive económica contra Rusia, y esto se va a estar que comiencen a escasear los alimentos en Rusia, y comience más la guerra, y se puede extender, porque ya Irán dio el apoyo incondicional a Rusia, y todos los árabes, y eso se está convirtiendo, y entiéndanlo así. Imagínense que todas esas sanciones que están haciendo la Unión Europea o la OTAN y Estados Unidos contra Rusia, ¿contra quién es? ¿Contra Rusia o contra todo el mundo? Realmente es contra todo el mundo, porque el mayor productor de petróleo en el mundo es Arabia Saudí, pero digamos que los árabes, y el segundo lugar es Rusia. Quiere decir que los consumidores de petróleo y gas, que son los europeos y todo el resto, inclusive Costa Rica y todo el resto del mundo, y aunque Estados Unidos tiene sus reservas por ahí y es petrolero también, eso significa que nosotros vamos a encarecer el mundo, va a haber un problema súper económico. Quiere decir que vayan comprando alimentos enlatados, ahorren dinero. El dinero no va a valer nada. Yo digo siempre que la comida, por lo menos latas de atún, de sardinas, todo lo que puedan, agua en botellitas pequeñitas, mientras que pasa eso y viene un rato que Dios nos puede salvar. Eso quiere decir que cae esa guerra de Ucrania y Rusia, se va a ir extendiendo hasta llegar a los montes de Israel con el ataque hacia Israel. Claro, los árabes apoyan a Rusia ahora contra Ucrania, pero también le van a pedir incondicionalmente que los apoyen a ellos contra Israel. Y como va a tener un problema de escasez de alimentos, o sea, esto está escrito, es una profecía bíblica que viene contra los montes de Israel. Entonces, por eso les digo yo, hay que tener inteligencia. Ustedes pueden leer Ezequiel 39:9, donde habla de que durará 7 años quemando las armas, justo la semana que hace falta. Ezequiel 38:8, que habla que es al final de los días, cuando dice: al cabo de los años vendrá de la tierra salvada de la espada y recogía muchos pueblos de los montes de Israel. Vea, el 38:9 dice eso, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada a las naciones. El 38:3 dice los países que van a participar, posiblemente es Rusia o Turquía o ambos, el príncipe de Mesei Tubal, y después viene Irán, Libia, todos los musulmanes alrededor de Israel. Y ahora sí, yo les dije a ustedes que cómo iba a calcular cómo se calcula el intelecto de las personas en la Biblia, y ustedes lo pueden ver. Vea, el rey en Daniel 9:1 y 19 fue una prueba que le pusieron a 4 israelitas: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Esa prueba que le pusieron, los compararon con todos los adivinos, magos, encantadores, o sea, todos los seres más inteligentes de Babilonia, y ellos tenían un coeficiente de 6. Pero dice así, el 19: y el rey habló con ellos, y entre ellos no se halló ninguno como Daniel, Ananías, Misaías y Azarías. Entraron pues al servicio del rey en todo asunto de sabiduría y conocimiento del rey,
se les consultó, los encontró 10 veces superiores a los magos encantadores que había en todo su reino. Entonces, aquí es donde dice que si los babilonios tenían un coeficiente 6 y Daniel era 10 veces más, o sea, Daniel tenía un coeficiente de 16. Pero vean ustedes aquí lo impresionante, cuando en el Apocalipsis dice, bueno, también en Ezequiel dice, y ahí se verá la sabiduría, que entiende y calcule, perdón, ese es el Apocalipsis. En Isaías también habla de que en Daniel se habla que este anticristo que viene a la tierra va a ser más inteligente que el profeta Daniel. Entonces, quiere decir que tiene que ser con un coeficiente mayor a 16. ¿Y cómo se saca eso? Dice, en Apocalipsis 13 y 18 dice, así se verá la sabiduría en que entienda, calcule el número de la bestia, el anticristo, que es número de hombre. Ese número es 666. Bueno, suben esos números en forma vertical y verá que serán 18. Ese es el coeficiente del anticristo. Va a ser más inteligente que el profeta Daniel. Sí, le lleva 2 puntos a Daniel. Ahora, ¿cuál es el coeficiente de Jesucristo? 7, la perfección. Suben 3 veces 7, el coeficiente de Jesucristo era 21. Entonces, este hombre que viene a la tierra no es jugando. Cuando se le dé chance, cuando yo le permita, porque yo le va a permitir, después cuando vea que ha pasado una guerra donde se han destruido 2.000 millones de personas, donde el combustible esté escaso o no haya del todo, y donde comienza la hambruna, los problemas económicos y las plagas que vienen de enfermedades, entonces inmediatamente va a surgir este hombre por la necesidad del mundo y va a ser un paz eterno supuestamente. Es un paz que va a violar a los 3 años y medio. Entonces lo va a ir a hacer en el lado de Jerusalén. Es donde se va a permitir la construcción del templo. Recuerden que aquí van a estar destruidos todos los países musulmanes, no va a haber problemas, inclusive los palestinos. Eso es una profecía que Isaías habla muy claro cuáles son los países, casi todos los profetas. En mi libro yo escribí todo esto que va a pasar. Y pero voy a darle la nueva, o sea, no solo a Israel va a proteger Dios. Ustedes pueden leerlo en Corintios 15, del 22 al 25, dice, en estos últimos versículos se despeja todas dudas de malas interpretaciones de muchas iglesias. Dice Corintios 15, 20 al 25, dice 20. Lo cierto es que Cristo resucitó entre los muertos como primicias de los que durmieron. O sea, Yeshua fue el primero que resucitó. Y está a la diestra del Padre. 21. Porque habiendo venido como un hombre, la muerte también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues, del mismo modo que Adán muere todos, así también todos revivirán en Cristo. Entonces, ahí está hablando de la resurrección. 23. Cada cual en su orden. Y aquí viene lo interesante. Dice, Cristo. O sea, Cristo tenía que resucitar primero. Las primicias, ustedes lo pueden leer en Mateo, creo que es 27. Y las primicias es todos los profetas y santos del Antiguo Testamento que cuando Él descendió a la tierra fue a lo que se llaman el paraíso que estaba junto al lago de fuego, era un lugar ahí donde estaba Abraham y muchos profetas, y esas primicias cuando él resucitó, también las resucitó él, primero él y después las primicias. Y en Mateo 27 dicen, y hay otros libros que dicen que se vieron muchos de los resucitados en Israel. Luego los de Cristo en su venida, o sea, ahí es que aquí viene el arrebatamiento de la iglesia Filadelfia, los que cumplen la iglesia Filadelfia. Dice 23, el cual su orden, primero Cristo, las primicias, luego los de Cristo, o sea, los cristianos en su venida. Pero no todos los que digan cristianos, todos los que digan Señor, Señor, en verdad son de Dios, porque muchos dicen, hice milagros en tu nombre, hice
Y Jesucristo dice, apartados de mí, lo manda el lago de fuego. O sea, no todos los que dicen cristianos. Vamos a ver cuáles. Luego el fin. O sea, quiere decir que el fin, el día de la ira, posiblemente el arrebatamiento va a ser minutos antes de esta guerra de Gog. Porque luego del fin ya se refiere a esos 7 años. Y cuando entregue a Dios Padre el reino, después de haber destruido todo principado, dominación y potestad. O sea, que esto quiere decir que Jesucristo va a atar a Satanás y va a reinar en la tierra por 1000 años, y después de eso viene la otra resurrección, y ahí es donde viene el fin. Porque dice 25, porque debe él reinar hasta que ponga a sus enemigos bajo sus pies. O sea, los 1000 años va a reinar Jesucristo en la tierra. Entonces, señoras y señores, viene un arrebatamiento, los que cumplan lo que dice la iglesia de Filadelfia, y espero que ustedes hayan tenido la sabiduría y pueden ver muchos videos míos o solicitarme mi libro, porque yo sé que usted es muy inteligente. Hay que ver que aún yo con un coeficiente tan pequeño, y que yo le fallo muchas veces y le he fallado, y uno sigue fallando, porque aún conociendo estas cosas, a veces uno peca en algunas cosas, o se aleja de Dios, pero sin embargo, señores, Jesucristo lo hacía muy fácil. Decía, vete y no peques más, guarda los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos, no se confundan. El mismo Jesucristo dice, ven, sígueme y guarda los mandamientos. Esos que dicen que están obsoletos de mentira. La ley de Dios es eterna, inclusive el Shabbat, el sábado, que fue el día que resucitó Jesucristo. Busquen mis videos y mis libros y verán lo que yo les digo, y espero que el coeficiente de ustedes les ayude a sacar cuentas. Busquen la Biblia y busquen lo que les estoy diciendo. Rodolfo Barrientos Boza para servirles. Muchas gracias y hasta luego.